Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los grandes relatos cobran vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún audiolibro. Hoy te traemos un clásico de la literatura, El collar, una historia de ambición, apariencia e ironía escrita por Guy de Maupassant. Esta narración estará dividida en 15 capítulos para hacerla más envolvente. A lo largo del relato, conoceremos a Mathilde Loisel, una mujer que sueña con una vida lujosa, pero cuyo destino da un giro inesperado tras una noche de esplendor. Ahora, acompáñanos en esta fascinante historia. Comenzamos. Capítulo 1. Una vida insatisfecha. Era una de esas muchachas que, por error del destino, nacen en una familia de empleados. No tenía dote, ni esperanzas, ni el menor medio de ser conocida, comprendida, amada o desposada por un hombre rico y distinguido, y dejó que la casaran con un oficinista del Ministerio de Instrucción Pública. Mathilde Loisel vivía en un mundo que sentía ajeno. Había nacido en una familia modesta, en un hogar donde no existían lujos ni opulencia, y eso le resultaba intolerable. Aunque su esposo, un hombre trabajador y amable, le ofrecía una vida estable, para ella no era suficiente. Sentía que merecía más, que la vida le debía algo, que por algún capricho del destino había sido privada de la existencia que realmente le correspondía. Sufría sin cesar, considerándose destinada a todos los refinamientos y lujos. Desde que tenía memoria, su espíritu se había sentido desgarrado entre la realidad y sus deseos. Sus días transcurrían entre las labores cotidianas, pero su mente estaba lejos de aquel apartamento humilde, imaginándose en fastuosos salones iluminados por candelabros dorados, donde los reflejos de la luz danzaban sobre las paredes cubiertas de seda. Veía en sus sueños una vida diferente, donde los sirvientes respondían a sus órdenes, donde las cenas eran un festín servido en una vajilla de porcelana fina, con cubiertos de plata reluciente. No soportaba la mesa de su hogar, cubierta apenas con un mantel sencillo, ni los muebles que le parecían indignos de su verdadera esencia. Sufría por la pobreza de su vivienda, por la miseria de los muros, por el desgaste de las sillas, por la fealdad de las cortinas. Mientras su esposo se mostraba satisfecho con lo que tenían, ella sentía que cada objeto en su hogar era una afrenta a lo que debería haber sido su destino. Su pequeño apartamento, con muebles simples y sin adornos, era un recordatorio constante de su frustración. Su imaginación la llevaba a lugares que nunca había conocido: palacios, mansiones, cenas espléndidas, vestidos de seda y joyas deslumbrantes. Pero la realidad la golpeaba con dureza cada vez que abría los ojos y se encontraba en aquel mismo cuarto estrecho, en una vida que sentía como un error. A veces, cuando su esposo se encontraba en el trabajo, se sentaba en un sillón viejo y dejaba que su mente volara. Se veía a sí misma en medio de una multitud elegante, con un vestido majestuoso, los brazos cubiertos de brazaletes de oro y diamantes. Se imaginaba inclinando apenas la cabeza, con una sonrisa de suficiencia, mientras los hombres la admiraban y las mujeres la envidiaban. Soñaba con salas vastas adornadas con antiguas telas de Oriente, iluminadas por altos candelabros de bronce, y con dos valiosos criados con calzones cortos que dormían en grandes butacas, aturdidos por el calor pesado de la estufa. Pero entonces la realidad la llamaba de vuelta. No tenía esas salas, ni los candelabros, ni los sirvientes. Solo tenía un pequeño apartamento, un esposo que llegaba a casa cansado del trabajo y una vida de la que no podía escapar. Las noches eran las peores. Sentada a la mesa junto a su esposo, veía cómo él cenaba con gusto, sin preocuparse por la miseria de su existencia. La sopa sencilla, el pan modesto, la jarra de agua. Para él, todo aquello era suficiente. Para Mathilde, era un tormento. Ella soñaba con cenas exquisitas, con relucientes vajillas de plata, con tapices que colgaban de las paredes y llenaban las habitaciones de una atmósfera de ensueño. Cada bocado le sabía amargo, no porque la comida fuera mala, sino porque su alma no podía aceptar una vida tan simple. Su esposo nunca entendió su tristeza, nunca comprendió por qué, aun cuando no faltaba nada en casa, ella siempre tenía esa mirada de melancolía. Y así pasaban los días, entre suspiros y sueños que nunca se materializaban. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía preparada para ella una lección que aprendería demasiado tarde. Capítulo 2. Una invitación inesperada. Las tardes en casa de los Loisel transcurrían sin grandes novedades.
Su esposo, un hombre de costumbres sencillas y espíritu apacible, volvía del ministerio con una expresión satisfecha, contento con su trabajo, con su hogar, con la paz de su vida cotidiana. Para Matilde, en cambio, cada día era una batalla contra la monotonía, contra la sensación de estar atrapada en una existencia que no le pertenecía. Aquella tarde, su esposo llegó con una sonrisa inusualmente animada. En sus manos traía un sobre elegante, sellado con esmero. Lo observó con emoción, y al llegar a casa, con un aire de triunfo, se lo entregó a Matilde. «Mira», dijo, «aquí tienes algo para ti». Ella, con gesto maquinal, tomó el sobre y lo abrió sin demasiada expectativa. Pero en cuanto sus ojos recorrieron la hoja, su rostro se iluminó, para luego tornarse sombrío en cuestión de segundos. Era una invitación del ministro de Instrucción Pública para un baile de gala en el palacio. En vez de estar encantada, como él esperaba, ella tiró con despecho la invitación sobre la mesa, murmurando: «¿Y qué quieres que haga yo con eso?». Su esposo quedó desconcertado. Había conseguido la invitación con esfuerzo, convencido de que le daría una gran alegría. Pensó que Matilde estaría emocionada por la posibilidad de asistir a un evento de tal importancia, de rodearse de personas influyentes, de vivir por una noche la vida que tanto anhelaba. Pero ella no sentía alegría, sino angustia. La desesperación se apoderó de su voz mientras decía: «No tengo un vestido y, por lo tanto, no puedo ir a esa fiesta». Su esposo la miró con incredulidad. Para él, el asunto tenía una solución simple. Podía ponerse el vestido que usaba para el teatro, que le quedaba bien y la hacía ver hermosa. Pero Matilde no podía aceptar tal cosa. En su mente, presentarse en una velada tan espléndida con un vestido sencillo era impensable. «¿Cómo quieres que me presente en una fiesta semejante con un vestido como ese?». Él no pensó en eso y tartamudeó: «Pero, Matilde, ¿cuánto costaría un vestido adecuado?». Matilde reflexionó unos instantes. Sabía que su esposo no era un hombre adinerado y que cualquier cantidad que mencionara supondría un sacrificio. Pero al mismo tiempo, la idea de perder la oportunidad de estar en ese baile le resultaba insoportable. «No lo sé exactamente. Quizás con 400 francos podría arreglarme con algo sencillo». Aquella cifra cayó sobre su esposo como un golpe. 400 francos eran un dinero considerable. De hecho, era la misma cantidad que había estado ahorrando para comprarse una escopeta y acompañar a algunos amigos en sus salidas de caza. Pero al ver la tristeza de Matilde, la desesperación en su rostro, supo que no podía negárselo. «Está bien, Matilde. Te daré los 400 francos. Compra un vestido bonito». Ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de felicidad. La posibilidad de asistir al baile con un vestido hermoso encendió su entusiasmo. Se imaginó entrando en el salón con la gracia de una reina, los ojos de los hombres posándose en ella, las mujeres observándola con admiración y envidia. Pero cuando el vestido estuvo listo y lo contempló en el espejo, una nueva angustia la invadió. Sus manos se deslizaron por el escote y su cuello desnudo. «Me hace falta alguna joya, de lo contrario pareceré miserable entre tantas mujeres ricamente ataviadas». Su esposo suspiró. Ya había gastado un dinero considerable en el vestido, y la idea de comprar una joya estaba fuera de sus posibilidades. «¿Por qué no usas una flor natural? Es elegante y cuesta poco». Pero Matilde sacudió la cabeza. No, no era suficiente. Necesitaba algo más, algo que le diera ese brillo que tanto ansiaba. Entonces, recordó a su amiga, la señora Forestier, una mujer de mejor posición social, dueña de un hermoso joyero lleno de deslumbrantes piezas. «Podría pedirle prestada una joya a Jean», dijo de repente. Su esposo asintió con alivio. Matilde tenía una solución, y eso significaba que podría disfrutar del baile sin más preocupaciones. Y así, con el vestido ya colgado en su armario y la esperanza de encontrar la joya perfecta, la ansiedad de Matilde comenzó a transformarse en ilusión. Lo que ella no sabía es que aquella noche de ensueño traería consigo una de las mayores desgracias de su vida. Capítulo 3. El préstamo de la joya. Los días pasaban con una mezcla de emoción y ansiedad para Matilde. El vestido ya estaba listo, colgado con esmero en su habitación, pero la inquietud aún la carcomía. ¿Cómo podría presentarse en el baile sin una joya que adornara su cuello? No bastaba con un hermoso vestido, necesitaba algo que le diera el toque final de distinción.
La idea de pedirle prestada una joya a su amiga Jean Forestier fue madurando en su mente hasta que se decidió. Aunque sentía una punzada de vergüenza, pues no le gustaba admitir su pobreza, no tenía otra opción. Al día siguiente, se dirigió a la casa de la señora Forestier. Su amiga la recibió con su acostumbrada amabilidad y la hizo pasar a su elegante salón, donde cada objeto hablaba de riqueza y buen gusto. Matilde observó con cierta envidia los muebles lujosos, los espejos enmarcados en oro, los pequeños adornos que parecían esparcir un aire de refinamiento en cada rincón. «¿Cómo estás, querida?», preguntó la señora Forestier con una sonrisa. Matilde dudó un momento, sintiéndose incómoda. Luego, con voz dulce y algo vacilante, dijo: «Jean, necesito un favor. Voy a un baile en el ministerio y no tengo ninguna joya que llevar. ¿Podrías prestarme algo?». Su amiga no mostró la menor sorpresa ni desagrado. Con un gesto afectuoso, se levantó y se dirigió a un mueble grande y reluciente. Abrió un cajón y sacó un elegante cofre de terciopelo negro. «Escoge, querida». Matilde contuvo el aliento mientras la señora Forestier abría el joyero. Sus ojos recorrieron las piezas deslumbrantes: collares de perlas, brazaletes de oro, anillos con piedras preciosas. Sus manos temblorosas pasaron por cada joya, sintiendo el frío de los metales y el brillo de las gemas bajo la luz. Al principio, dudó. Tomó algunas pulseras, luego un collar de perlas, pero ninguna de esas piezas la satisfacía del todo. Y entonces, entre todas las joyas, vio algo que la dejó sin aliento. De repente descubrió, en un estuche de satén negro, un soberbio collar de diamantes, y su corazón empezó a latir con un deseo insaciable. No pudo resistirse. Sus manos, casi sin darse cuenta, tomaron el collar y lo levantaron con reverencia. La luz de la habitación se reflejaba en las piedras, haciendo que brillaran como pequeños fuegos atrapados en la cadena. «¿Puedo llevar este?», preguntó, con un hilo de voz. La señora Forestier sonrió con naturalidad y dijo: «Por supuesto». Matilde no podía creerlo. Sostuvo el collar contra su pecho y se miró en un espejo cercano. Era hermoso, espléndido, justo lo que necesitaba para sentirse como una verdadera dama de la alta sociedad. Salió con su tesoro. Cuando llegó a casa, se contempló con embeleso en el espejo. Al fin iba a ser hermosa, deslumbrante, admirada. Por primera vez en mucho tiempo, Matilde sintió que el destino le sonreía. Esa noche, en el gran salón del ministerio, nadie sospecharía su verdadera condición. Con su vestido nuevo y aquel collar magnífico adornando su cuello, sería la más radiante de todas. Mientras guardaba con cuidado la joya, su corazón latía con la emoción de la noche que se acercaba. No podía imaginar que ese mismo collar, que ahora le parecía la llave a su felicidad, se convertiría en la cadena que marcaría su destino. Capítulo 4. Una noche de ensueño. La noche del baile llegó y con ella la transformación de Matilde. Cuando se vistió, su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer que nunca antes había visto. Elegante, radiante, con una belleza que parecía haber estado oculta bajo la sombra de la rutina. Su vestido, cuidadosamente confeccionado, se ceñía a su cuerpo con gracia, realzando su porte. Pero lo que verdaderamente la hacía brillar era el collar de diamantes que Jean Forestier le había prestado. Su esposo, que llevaba puesto su viejo frac, exclamó extasiado: «Estás encantadora, Matilde». Las palabras de su esposo le dieron una seguridad que no había sentido en años. Esa noche no sería una simple mujer de clase media, esposa de un humilde empleado del ministerio. Sería una dama admirada, envidiada, el centro de las miradas y los murmullos. Cuando llegaron al gran salón del ministerio, Matilde sintió como su corazón se aceleraba. La luz de los candelabros dorados iluminaba el inmenso espacio, donde damas vestidas con trajes de seda y caballeros de porte distinguido se movían en una danza de elegancia y poder. La música flotaba en el aire como un hechizo y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de champán. Al entrar, Matilde se sintió transportada a un mundo del que siempre había soñado formar parte. Todos la miraban, preguntaban su nombre, deseaban ser presentados. Los empleados del ministerio querían bailar con ella. Era la sensación de la noche. Su belleza, realzada por la luz de los candelabros y el resplandor del collar, la hacía destacar entre las demás mujeres. Los hombres se acercaban para conversar con ella, algunos con halagos,
otros con miradas de admiración. Matilde se entregó completamente al momento. Bailó con una gracia que nunca antes había mostrado, sintiéndose ligera, casi etérea. Su risa resonaba con la confianza de quien, por fin, se siente en su lugar. Se olvidó de todo, de su hogar modesto, de su vida sencilla, de las preocupaciones cotidianas. Mientras su esposo, menos acostumbrado a los lujos, se retiraba discretamente a una sala lateral donde otros hombres discutían entre copas, Matilde se entregaba al esplendor de la noche. La felicidad la envolvía como un perfume embriagador. No quería que esa noche terminara. Pero las horas pasaron sin piedad. Cuando el baile comenzó a apagarse, supo que debía marcharse. Al acercarse a su esposo, lo encontró somnoliento y agotado. «Es hora de irnos», dijo él con voz apagada. Pero Matilde, aún envuelta en la magia de la velada, se resistía a volver a la realidad. No quería que nadie la viera salir con el abrigo modesto que cubría su espléndido vestido. Para no ser notada por otras mujeres que se envolvían en magníficas pieles, huyó rápidamente. El frío de la noche la golpeó con dureza, como si la realidad quisiera despertarla de su ensueño. Su esposo, preocupado por su incomodidad, salió en busca de un coche. Pero a esas horas, las calles estaban casi desiertas y los carruajes escaseaban. Caminaron apresurados, sintiendo como el encanto de la noche se disipaba con cada paso. Cuando finalmente encontraron un coche de alquiler, Matilde se dejó caer en su interior, agotada pero aún eufórica. Se aferró instintivamente al collar, sintiendo su presencia como una confirmación de la maravillosa noche que acababa de vivir. Cerró los ojos y suspiró, sin imaginar que, en cuestión de horas, su felicidad se desmoronaría por completo. Capítulo 5. El descubrimiento del collar. Cuando Matilde llegó a su casa aquella noche, el sueño aún no la alcanzaba, aunque su cuerpo cansado se desplomó en la cama con el deseo de descansar. Durante un buen rato, permaneció allí, mirando al techo, rememorando cada instante del baile. El eco de la música aún resonaba en su cabeza, y la imagen de ella misma, radiante con su vestido y el collar de diamantes, seguía tan vívida que casi podía sentir el resplandor en su cuello. Estaba tan embriagada por la felicidad que no pudo dormir. Pensaba en su baile y en las miradas que había recibido. Finalmente, el sueño llegó, y con él, el olvido de la vida cotidiana. Sin embargo, al despertar al día siguiente, la realidad se hizo presente de golpe. Matilde se levantó temprano, todavía en la gloria de la noche anterior, pero pronto los pensamientos sobre el collar de diamantes comenzaron a nublar su mente. ¿Cómo devolvería aquella joya sin que su amiga sospechara que había disfrutado tanto de su esplendor? Decidió que lo haría lo antes posible, antes de que la vida cotidiana volviera a tomar el control de su existencia. En cuanto tuvo un pequeño momento de tranquilidad, fue directamente al lugar donde había guardado la joya, en su cajón, sobre una tela de seda. Pero al abrirlo, sus ojos se desorbitaron al ver que no había nada allí. Un sudor frío recorrió su frente, y un pavor inexplicable la invadió. El cajón estaba vacío. ¿Dónde estaba el collar? El pánico la invadió de inmediato. ¿Cómo podría haber desaparecido? ¿Lo había puesto en otro lugar? Se levantó de inmediato, buscó por todo su cuarto, recorrió cada rincón como si de un tesoro perdido se tratara, pero no lo encontró. El collar no estaba por ninguna parte. Su corazón latía con tal fuerza que creía que se le saldría del pecho. El terror la envolvía mientras la desesperación comenzaba a tomar el control. Había pasado una noche de ensueño, pero ahora se encontraba sumida en una pesadilla de la que no podía despertar. Intentó recordar los pasos de la noche anterior, pero todo parecía borroso, confuso. Finalmente, recordó que había guardado el collar antes de acostarse, y al parecer, se había olvidado de asegurarse de que estuviera en su lugar. Pensó en todas las posibilidades. ¿Lo habrían robado? ¿Se habría caído por accidente? ¿Lo habría perdido sin darse cuenta? Matilde sintió que la cabeza le daba vueltas. La angustia la ahogaba, y la sensación de que algo terrible se había desvanecido de sus manos la llenaba de un dolor insostenible. No podía permitirse perder algo tan valioso, algo que no era suyo, pero que había disfrutado como si lo fuera. Al principio pensó que tal vez podría fingir que lo había devuelto en perfectas condiciones, pero pronto se dio cuenta de que eso era imposible. Sin el collar, no podría engañar a nadie. Y si su amiga descubría la verdad, perdería su amistad para siempre.
Con una sensación de desespero creciente, Matilde se acercó a su esposo, quien aún estaba descansando en la otra habitación. Al verlo, apenas pudo encontrar las palabras. ¿Qué vamos a hacer? Él se levantó con lentitud, viendo el rostro angustiado de su esposa. Al escucharla, comprendió que algo grave había sucedido, pero no entendía completamente la magnitud del problema. Matilde le explicó la situación, y su esposo, aún confundido, le ofreció una solución. La única opción parecía ser conseguir una joya similar para reemplazarla. Sin embargo, Matilde sabía que no sería sencillo. El collar de diamantes era único, una pieza impresionante, algo que no se podía encontrar en cualquier joyería. Pero la desesperación era tan grande que, sin pensar en las consecuencias, decidieron tomar una decisión radical. Podían pedir un préstamo para reemplazar el collar. El dinero necesario era una cantidad astronómica para ellos, pero la única esperanza era que pudieran devolverlo antes de que alguien notara su falta. Se hicieron promesas mutuamente. Trabajarían, ahorrarían, y sacrificarían todo lo que tuvieran para cubrir el costo de la joya. La decisión estaba tomada. Matilde y su esposo se sumieron en la oscuridad de una deuda que marcaría su destino, sin saber aún que el collar, cuya desaparición parecía tan terrible, traería consigo una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 6. La decisión difícil. Después de la angustiosa búsqueda del collar, Matilde quedó atrapada en un torbellino de desesperación. El temor a lo que su amiga Jean podría pensar si se enteraba de la pérdida era insoportable. No podía permitir que su vida de ensueño se desmoronara tan repentinamente. Pensó, entonces, que lo único que podía hacer era reemplazar el collar. Pero encontrar uno similar no sería tarea fácil. El día siguiente estuvo marcado por la agitación y el miedo. Matilde decidió contarle a su esposo sobre su hallazgo, o mejor dicho, sobre la desaparición del collar. Él no comprendió completamente la gravedad de la situación, pero el pánico en el rostro de su esposa le indicó que algo realmente serio había sucedido. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos más dinero. No puedo pedirle que lo compre nuevamente, dijo Matilde, con la voz quebrada por la angustia. La solución más inmediata parecía ser pedir un préstamo. Para ello, buscaron cómo hacerlo. No tenían muchas opciones, pero el horror de la pérdida del collar los llevó a tomar decisiones drásticas. Lo primero que hicieron fue ir a una casa de empeño en la que pudieron conseguir una gran suma de dinero. Estaban dispuestos a hacer todo lo posible para cubrir el precio del collar. Pedirían prestado hasta el último centavo si hacía falta. Todo valía la pena para devolverle la joya a Jean. En su desesperación, el paradero del collar dejó de ser relevante. La angustia por no perder la amistad de Jean, de no ser señalados como unos estafadores o irresponsables, estaba por encima de todo. Sin embargo, lo que no sabían era que este préstamo iría mucho más allá de lo que imaginaban. La deuda que asumieron significaría un sacrificio enorme para los dos, una carga que los perseguiría durante los próximos años de su vida. La decisión fue tomada. Venderían todo lo que pudieran para conseguir el dinero necesario y devolverle el collar a Jean. Se juraron que, aunque tuvieran que pasar años pagando, lo harían sin dudar. Ya no había vuelta atrás. La desesperación de Matilde se hizo más palpable cuando comenzaron a calcular cuánto dinero tendrían que juntar. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Pero mientras realizaban los cálculos, su esposo se sintió atrapado en una realidad que no comprendía completamente. Por un lado, la situación lo llenaba de miedo, pero por otro, la idea de hacer todo lo posible por recuperar el collar lo motivaba. Lo que parecía ser una solución simple, un préstamo, rápidamente se convirtió en una deuda gigantesca, algo que ni él ni su esposa sabían cómo afrontar. La decisión de reemplazar el collar fue tomada de forma apresurada y sin entender las verdaderas consecuencias que tendría sobre su futuro. El collar debía ser reemplazado a toda costa. Esa era la única salida que veían, pero no sabían que esta acción cambiaría sus vidas de forma irreversible. Capítulo 7. El sacrificio inmenso. Los días siguientes a la decisión de reemplazar el collar pasaron con una rapidez angustiante. La vida de Matilde y su esposo se vio sumida en un torbellino de sacrificios. Ambos sabían que no tenían otra opción más que pedir prestado el dinero necesario para comprar un collar similar al que había desaparecido. La vergüenza que sentían al ser incapaces de devolver la joya sin recurrir a este extremo se mezclaba con una sensación de desesperación y miedo.
Debemos hacerlo. No tenemos más opción. No puedo soportar la vergüenza de enfrentarme a Jin con las manos vacías, le decía Matilde a su esposo, mientras ambos se sumían en una espiral de preocupación. Se dirigieron al banco, a la casa de empeño y a varias instituciones de crédito. Las cifras que les ofrecían eran altas, más altas de lo que jamás habían imaginado. Para cubrir la suma necesaria, tuvieron que comprometer casi todo lo que poseían, incluyendo propiedades que les habían pertenecido durante años. La angustia de asumir una deuda monumental pronto se convirtió en una pesadilla. Pero su desesperación era tan grande que ninguna de esas preocupaciones parecía suficiente como para detenerlos. La promesa de devolverle el collar a Jin parecía ser la única salida que quedaba. Todo lo que habíamos acumulado durante años, todo lo que considerábamos importante, estaba por desaparecer con el simple acto de asumir una deuda impagable. El dinero fue finalmente conseguido, y aunque lo hicieron con el peso de la culpa sobre sus hombros, sabían que no había vuelta atrás. Fueron directamente a una joyería de lujo para encontrar un collar que se asemejara lo más posible al que Matilde había perdido. La elección no fue fácil. El nuevo collar debía ser perfecto, de tal manera que Jin no pudiera sospechar que no era el mismo. La joya que adquirieron era preciosa, resplandecía como el mismo collar perdido, pero el precio que pagaron por ella los dejó sin aliento. Finalmente, Matilde se sintió aliviada al pensar que había cumplido con su promesa, que finalmente podía devolver la joya y limpiar su conciencia. Pero lo que no sabía era que este alivio era efímero. El precio de la joya estaba lejos de ser una cifra sencilla de cubrir. La deuda, en lugar de aliviarla, se convirtió en una carga que nunca podrían haber imaginado. Nos arruinamos, pero al menos lo hemos hecho por algo que tiene valor, pensaba su esposo, pero las preocupaciones no dejaban de acumularse. De vuelta en casa, ambos se sumieron en la angustia. Habían hecho lo que pensaban que era necesario, pero el peso de la deuda comenzaba a ser insoportable. Los días se convirtieron en una serie de sacrificios, de privaciones que les impidieron disfrutar de cualquier momento de felicidad. Ahora, Matilde no solo tenía que enfrentarse a la vergüenza de la pérdida, sino también a una deuda que parecía interminable. Sin embargo, ella estaba convencida de que había hecho lo correcto. La necesidad de mantener su honor y la amistad de Jin la había impulsado a tomar decisiones que no comprendía completamente. Volveríamos a empezar desde cero, si era necesario. Lo habíamos perdido todo, pero al menos habíamos recuperado la paz. Pero la paz que tanto anhelaban pronto se desmoronaría. Aunque las apariencias parecían haberse salvado, la verdad sobre las consecuencias de sus acciones apenas comenzaba a revelarse. Lo que no sabían era que la vida de ambos estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que había comenzado como una pequeña mentira sobre un collar perdido terminaría afectando mucho más de lo que jamás habrían imaginado. Capítulo 8. Una vida de sacrificios. La vida de Matilde y su esposo comenzó a desmoronarse, aunque nadie fuera de su círculo cercano podía notar los cambios. Afuera, las apariencias seguían siendo las mismas, y la gente no veía las noches sin descanso ni las preocupaciones que nublaban sus mentes. Sin embargo, en su interior, todo había cambiado. Lo que antes había sido una vida llena de ilusiones y sueños, ahora se transformaba en una existencia de sacrificios y luchas diarias. La deuda nos consumió lentamente, nos devoró por dentro, pero lo peor era que nadie podía verlo, pensaba Matilde, mientras veía cómo sus días transcurrían entre la angustia y la esperanza de que todo mejorara. Pasaron los meses, y la obligación de pagar la deuda se convirtió en su única preocupación. Cada centavo que ganaban se destinaba a cubrir lo que habían pedido prestado para reemplazar el collar perdido. No importaba cuánto trabajaran, nunca parecía ser suficiente. Matilde y su esposo vivían una vida austera, privándose de todo lo que antes consideraban importante. Ya no había espacio para el lujo, ni siquiera para los pequeños placeres que solían disfrutar. Todo estaba dedicado a cubrir el préstamo que les había costado la alegría, la tranquilidad y lo peor de todo, la paz mental. Comer lo más básico, vestirse de manera simple, abandonar todas las costumbres que antes los hacían sentirse vivos, todo eso era el precio que tenían que pagar. La angustia era palpable. Cada vez que Matilde miraba su entorno, veía el eco de lo que había sido su vida anterior, una vida llena de promesas y esperanzas. Ahora, esa vida parecía haberse desvanecido por completo, reemplazada por una rutina agotadora de sacrificios y trabajo constante.
El recuerdo del collar perdido seguía acechando su mente, pero lo que más la atormentaba no era tanto la pérdida material, sino la responsabilidad que sentía por haber tomado una decisión tan drástica sin entender el verdadero alcance de las consecuencias. No bastaba con trabajar hasta el agotamiento, lo que parecía una simple solución resultó ser una condena que no tendría fin. El tiempo continuaba pasando, y aunque el collar fue reemplazado y devuelto a Jean, Matilde y su esposo no podían dejar de pensar en cómo sus vidas habían cambiado de manera irreversible. La deuda seguía creciendo y las consecuencias de sus decisiones pesaban sobre sus hombros, aplastándolos con cada día que pasaba. Pero, en su fuero interno, Matilde se decía a sí misma que había hecho lo correcto. Había devuelto la joya a Jean, y aunque la vida ahora era más difícil, al menos podían dormir tranquilos, sabiendo que no habían sido deshonestos. Había recuperado el honor, pero había perdido algo mucho más valioso, mi felicidad y la de mi esposo, reflexionaba Matilde en sus momentos más oscuros. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, las tensiones seguían acumulándose. La vida que habían construido se desplomaba poco a poco, y la visión de lo que habían perdido era cada vez más clara. Lo que parecía una acción noble al principio, una simple sustitución de un collar, se había convertido en una losa que aplastaba sus sueños y su tranquilidad. La mentira sobre el collar parecía haberse convertido en la verdad que todos veían, pero para nosotros, la verdad era una sombra que nunca podíamos alcanzar. El peso de la deuda era como una marca en sus vidas, algo que los perseguiría por siempre. La relación entre Matilde y su esposo también comenzó a deteriorarse, ya que el estrés constante y la falta de recursos generaban roces entre ellos. El matrimonio que había sido feliz se veía ahora desbordado por las dificultades. Nos mirábamos y, aunque no decíamos nada, sabíamos que algo había cambiado. Habíamos perdido la chispa que nos unía, todo por un collar que ya no importaba. Mientras todo esto sucedía, la realidad de sus sacrificios estaba lejos de ser comprendida por quienes los rodeaban. Nadie sabía lo que realmente había ocurrido detrás de la pérdida del collar y las decisiones que tomaron para solucionarlo. Las apariencias seguían siendo las mismas, pero las almas de Matilde y su esposo estaban rotas. La gente seguía viéndonos como siempre, pero la verdad es que ya no éramos los mismos. Cada día nos hundíamos más, pero no había forma de retroceder. La vida continuaba, pero ya no era la misma. Y mientras Matilde reflexionaba sobre su situación, no podía evitar preguntarse si lo que había hecho valió la pena. La respuesta aún no estaba clara, pero lo que sí sabía era que la lección que había aprendido sería mucho más dura de lo que nunca imaginó. Capítulo 9. La revelación final. Con el paso del tiempo, Matilde y su esposo habían caído en una rutina de trabajo incesante y sacrificios extremos. El peso de la deuda que cargaban era tan grande que cualquier atisbo de esperanza parecía una fantasía lejana. Las alegrías sencillas de la vida se habían desvanecido, reemplazadas por el desespero por cumplir con los pagos. La carga financiera se había infiltrado en cada aspecto de su existencia, erosionando lo poco que quedaba de la felicidad que alguna vez compartieron. El cansancio era tal que a veces me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser felices, si todo esto valdría la pena, pensaba Matilde mientras miraba al vacío en las largas noches sin sueño. Los años comenzaron a pasar con rapidez, pero la deuda parecía interminable. Sin embargo, en un giro del destino, un encuentro inesperado cambiaría para siempre la vida de Matilde. Un día, mientras se encontraba en una tienda local, se encontró con Jean, la amiga que tanto había temido y a quien tanto había deseado devolver el collar. A pesar del tiempo transcurrido, Jean seguía siendo la misma, una mujer refinada y elegante. A Matilde le costó disimular la incomodidad que sentía, pero la conversación que siguió sería aún más impactante de lo que jamás habría imaginado. «Oh, Matilde, no sabes cuánto me alegra verte. He estado pensando en ti últimamente», dijo Jean, sin saber que sus palabras iban a destapar una verdad devastadora. En ese momento, Jean comenzó a contarle a Matilde una historia que la dejó helada. Le reveló que el collar que Matilde había perdido, y que con tanto esfuerzo había reemplazado, no era tan valioso como ella pensaba. De hecho, no era más que una pieza de fantasía, una imitación sin valor real. Jean, en su afán de impresionar a los demás, nunca le había dicho la verdad sobre la joya. La sorpresa fue tal que Matilde no pudo evitar sentir un estremecimiento al escuchar las palabras de su amiga. El collar era solo una pieza de bisutería, algo que nunca valió más que un par de miles de francos.
Me costó más la joya que el verdadero valor que tenía, dijo Jin, como si fuera un simple detalle sin importancia. Matilde no podía creer lo que estaba escuchando. Había estado sacrificando su vida, su tiempo, su bienestar y el de su esposo, por algo que en realidad no tenía el valor que creía. Su corazón latía con fuerza, y la rabia y la frustración se apoderaron de ella. Todo lo que habían hecho para reemplazar la joya había sido inútil. Se sentía como si la vida misma le hubiera jugado una cruel broma. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude haber creído que esa joya tenía un valor tan grande? Pensaba Matilde mientras sus pensamientos se atropellaban unos a otros. La conversación con Jin no solo destapó la verdad sobre el collar, sino que también iluminó lo que había sido una tragedia personal para Matilde. El sacrificio de años, la miseria, la privación, todo había sido en vano. El collar que había desaparecido no había valido nunca la pena. No solo había perdido la joya, sino que también había perdido años de su vida por una ilusión. Me sentí estúpida, engañada por mis propias expectativas, por la necesidad de vivir a la altura de las apariencias, y ahora todo estaba destruido, recordó Matilde más tarde, cuando la furia se calmó. Jin, al ver la expresión en el rostro de Matilde, comprendió la magnitud de la revelación, con una leve sonrisa, intentó restar importancia al asunto. Pero para Matilde, esa sonrisa era como una burla de todo lo que había sufrido. Cada sacrificio, cada esfuerzo realizado durante esos años, no valía nada en comparación con lo que ahora sabía. Jin no entendía la profundidad de lo que me había hecho. Para ella, todo era trivial, pero para mí, era el fin de todo lo que había creído verdadero. Al final de su encuentro, Matilde se despidió con una mezcla de sentimientos encontrados. La rabia y la tristeza la invadían, pero también sentía una extraña liberación. Por fin había llegado la verdad, y aunque el daño ya estaba hecho, el simple hecho de saber que todo había sido una mentira le ofreció un poco de consuelo. Al regresar a su hogar, Matilde se encontró con su esposo, quien había estado esperando en la casa. Al mirarlo, se dio cuenta de que su sufrimiento y sacrificio no solo habían sido en vano para ella, sino también para él. La revelación sobre el collar, aunque no resolvía la deuda, sí les ofrecía la oportunidad de liberar sus corazones del peso de la mentira. Habíamos vivido atrapados en una mentira, en una ilusión. Pero ahora, aunque la deuda seguía pendiente, al menos sabíamos la verdad, pensaba Matilde mientras miraba a su esposo con una nueva perspectiva. El encuentro con Jin no solo desmoronó la fachada de lo que había sido una vida de sacrificios, sino que también dejó a Matilde con una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. La verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la liberación de una carga que había sido mucho más pesada de lo que pensaba. La pregunta ahora era si, con esta verdad, podrían encontrar una manera de reconstruir lo que había quedado de su vida. Capítulo 10. El peso de la verdad. Después de la conversación con Jin, Matilde quedó atrapada en una espiral de pensamientos que no la dejaban descansar. La revelación sobre el collar, esa mentira que había transformado su vida en una pesadilla de sacrificios y sufrimiento, no hacía más que dar vueltas en su mente. Sentía que el tiempo había jugado en su contra, que había perdido años, energía y esperanza por algo que no tenía valor real. No solo su sufrimiento había sido en vano, sino que su vida, en muchos aspectos, se había visto eclipsada por la falsa idea de un lujo que nunca fue más que una ilusión. ¿Cómo pude haber caído tan bajo? ¿Por qué me dejé arrastrar por la superficialidad de las apariencias? Todo por un collar que no valía nada, se repetía Matilde una y otra vez, mientras se sumía más y más en su desilusión. Las horas pasaban lentamente en su casa. La carga de la deuda seguía allí, no había desaparecido con la verdad, pero el peso que ahora sentía era diferente. Ya no solo era el dolor físico de la privación, sino también el desgaste emocional de darse cuenta de que había jugado un papel en una farsa que nadie había pedido. A pesar de todo, la vida seguía su curso, como si nada hubiera cambiado. Pero para Matilde, todo había cambiado. La revelación había abierto una puerta que no podía cerrarse, y la verdad había dejado de ser algo pasajero para convertirse en una constante en su vida. Ahora sé que, en realidad, nunca debía haberme dejado llevar por mis sueños de lujo y grandeza. Mi obsesión por las joyas, por las fiestas y las apariencias, me llevó a un destino de sufrimiento que no merecía, pensaba con amargura. Al principio, no podía hablar con su esposo. La revelación del collar había destapado una herida profunda que no sabía cómo sanar.
La vergüenza, la rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de todo lo que habían vivido, todo lo que habían sacrificado, y todo lo que, al final, no había tenido valor? ¿Cómo explicarle que había sido una víctima de su propia vanidad, de su necesidad de vivir una vida que, en realidad, nunca pudo alcanzar? Lo que más me dolía ahora era no poder contarle la verdad a mi esposo. Él había estado a mi lado todo el tiempo, pero no podía compartir con él el peso de esta nueva revelación. Me sentía aún más sola que nunca, reflexionaba. Pasaron los días, y aunque las cosas no mejoraron en su vida material, algo dentro de Matilde empezó a cambiar. La rabia que había sentido al principio fue reemplazada por una melancolía profunda, por una sensación de que quizás la verdad, aunque dolorosa, podría ser el primer paso hacia una forma de redención. Ya no podía seguir lamentándose por lo perdido, no podía vivir aferrada a los recuerdos de lo que nunca fue. Aunque el daño estaba hecho, sentía que, de alguna manera, podría aprender a vivir con la verdad. El tiempo seguía corriendo, y la vida no esperaba. La deuda seguía allí, pero Matilde encontró en su interior una nueva determinación. Decidió que, aunque ya no podía recuperar el tiempo perdido, al menos podría cambiar la forma en que enfrentaba el futuro. Quería que su vida, a partir de ese momento, fuera más genuina, más real. Dejaría de lado la obsesión por las apariencias, por las joyas y por las expectativas vacías que había perseguido durante tanto tiempo. No iba a permitir que el collar, esa falsa joya que había destruido su vida, siguiera teniendo poder sobre ella. Ya no quiero seguir viviendo en la mentira. Quiero aprender a vivir con lo que realmente tengo, a ser agradecida por lo que soy y lo que tengo. La búsqueda del lujo y la riqueza solo me ha traído sufrimiento, pensó con determinación. Pero la transición no fue fácil. Las cicatrices emocionales no desaparecieron de inmediato. El sufrimiento, aunque aliviado por la verdad, aún permanecía en el fondo. Sin embargo, Matilde comenzó a ver la vida con otros ojos. Comprendió que, al final, no se trataba de las joyas ni de las apariencias, sino de encontrar paz en la sencillez y en las cosas que realmente importan. La paz que buscaba siempre estuvo frente a mí, en mi vida sencilla, en mi amor por mi esposo y en la satisfacción de lo que ya tenía. Tal vez nunca fui una mujer rica, pero sí era una mujer capaz de encontrar la felicidad en las cosas pequeñas. Reflexionaba con una sonrisa triste, pero liberada. El camino hacia la aceptación fue largo, pero con cada paso, Matilde se acercaba más a la verdad de sí misma. En su corazón, había un rayo de esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por sanar, pero ya no tenía miedo de enfrentarse a la vida tal como era, con todos sus desafíos y sus recompensas. Ahora, por fin, soy libre. Libre de la mentira, de la ambición vacía, de las expectativas de los demás. Ahora sé lo que realmente importa, pensó Matilde mientras miraba al horizonte, decidida a vivir su vida de una manera nueva, auténtica y llena de verdad. Capítulo 11. El cambio interior. Los días pasaron con una lentitud inquietante para Matilde. Aunque la revelación sobre el collar la había golpeado profundamente, había algo dentro de ella que comenzaba a cambiar. Las emociones que la invadían parecían fluir en una mezcla confusa de arrepentimiento y comprensión. A veces, el peso de todo lo que había sucedido la hacía sentir como si su vida estuviera irremediablemente rota, pero otras veces, sentía una chispa de esperanza en su interior, como si las lecciones aprendidas pudieran, de alguna manera, conducirla hacia algo más grande que ella misma. Es irónico pensar que todo lo que he perdido, todo lo que he sacrificado, pudo haberse evitado si tan solo hubiera sabido vivir con humildad. Pero ahora, en este momento de desesperación, siento que tengo la oportunidad de reconstruir mi vida, de comenzar de nuevo, pensaba, con una mezcla de tristeza y determinación. Jean, la amiga que le había prestado el collar, también había sido parte de este proceso de revelación, aunque, de alguna manera, estaba ajena a la magnitud del cambio interno que Matilde estaba experimentando. Jean seguía viendo la situación desde su propio punto de vista, sin comprender completamente la intensidad del sufrimiento que Matilde había soportado. Pero para Matilde, la verdad sobre el collar se había convertido en el símbolo de todo lo que había sido falso en su vida. Ese collar, ese objeto tan hermoso, tan deseado, no era más que un engaño, una ilusión que me arrastró a una vida de sufrimiento. Si tan solo hubiera sabido que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las cosas que realmente importan, reflexionaba. El día a día continuaba para Matilde,
pero con una diferencia fundamental: la forma en que veía las cosas había cambiado. Las pequeñas frustraciones que antes la habrían hecho sentir impotente ya no tenían el mismo peso. Ahora, incluso los momentos más sencillos de su vida adquirían un nuevo significado, una nueva profundidad que antes no había apreciado. En su hogar, todo parecía igual: las paredes, los muebles, la rutina diaria. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado para siempre. La mujer que antes soñaba con joyas y vestidos lujosos ya no era la misma. Matilde había comenzado a valorar lo que tenía, aunque fuera poco en comparación con los estándares de lujo que había anhelado tanto. Hoy me he dado cuenta de algo importante. No necesito el lujo ni las joyas para ser feliz. No necesito las apariencias para sentirme valorada. La verdadera felicidad reside en la paz interior, en saber que, aunque no tengo todo lo que alguna vez soñé, tengo lo que realmente importa, pensaba Matilde mientras se sentaba en su pequeña mesa, mirando las paredes de su hogar con ojos nuevos. Pero aunque la aceptación parecía estar tomando forma, la vida de Matilde seguía marcada por la cicatriz de la deuda que había asumido para reemplazar el collar perdido. A pesar de los cambios internos que había experimentado, la deuda seguía siendo una carga, un recordatorio constante de las decisiones impulsivas que había tomado en el pasado. La verdad sobre el collar ya no era un secreto, pero aún quedaban las consecuencias de sus acciones, las huellas de su pasado que no podían borrarse tan fácilmente. El marido de Matilde, que había sido su compañero en todo este proceso, no sabía cómo reaccionar ante los cambios que veía en ella. Él había presenciado la angustia de su esposa y la lucha por mantener las apariencias, pero ahora veía una mujer diferente. No era la misma mujer que soñaba con lujos, con una vida de grandeza, sino una mujer más serena, más reflexiva, que parecía aceptar la vida tal como era. El cambio es más profundo de lo que había imaginado. Mi esposa ya no es la misma, pero tal vez esto es lo que necesitaba para encontrar la paz, pensaba él, sin saber cómo expresarlo. Matilde comenzó a hablar con él sobre sus sentimientos, sobre las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que, aunque no podía deshacer el pasado, podía aprender a vivir con él y con lo que la vida le ofrecía ahora. Aunque la deuda seguía siendo una sombra, el cambio interno era palpable. Ahora me doy cuenta de que la paz no viene de lo que tenemos, sino de lo que somos. Lo que importa es cómo elegimos vivir, y yo he elegido vivir con honestidad y humildad, le decía a su esposo, sin esperar respuestas, sino buscando compartir su proceso de sanación. El hecho de que Matilde hubiera comenzado a compartir sus pensamientos de esta manera también representaba una transformación en sí misma. Antes, hubiera guardado todos estos sentimientos para sí misma, ocultando la verdad detrás de una fachada de perfección. Ahora, sin embargo, parecía haber encontrado la fuerza para ser vulnerable, para ser abierta y sincera, no solo consigo misma, sino también con las personas que amaba. Tal vez este sea el primer paso hacia la verdadera libertad, pensaba, mientras sentía que el peso de su pasado comenzaba a perder fuerza. Pero el camino hacia la aceptación total aún no estaba completo. Había días en los que la nostalgia por el pasado la invadía, y sentía el deseo de volver a esos tiempos de lujo y comodidades. Sin embargo, cuando esas emociones la atrapaban, ella se detenía, recordaba lo que había aprendido y se reconectaba con su nuevo yo. Ya no le daba miedo enfrentarse a las pequeñas miserias de la vida, porque sabía que, al final, el valor de una vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de valorar. He perdido mucho, pero he ganado algo aún más grande, la comprensión de lo que realmente importa, pensaba, con una sensación de paz que comenzaba a llenar su corazón. Capítulo 12. El dolor del pasado y la lección aprendida. El tiempo, como siempre, continuaba su marcha, ajeno al sufrimiento y la transformación de Matilde. Aunque los días parecían sucederse unos a otros sin cambios visibles, dentro de ella algo seguía cambiando de forma constante. Había dejado de soñar con el lujo y el brillo de la vida que había conocido en su juventud. Ahora, sus pensamientos giraban en torno a las lecciones que había aprendido a través del dolor, de las pérdidas, y sobre todo, del sacrificio que le había exigido el reemplazo del collar perdido. El precio que he pagado por mi vanidad es más alto de lo que jamás imaginé. Todo lo que creí que era importante, todo lo que me hacía sentir que era alguien especial, resultó ser solo una ilusión. Pero en medio de todo este caos, he descubierto algo que es más valioso que cualquier joya, la paz interna, pensaba, mientras se sentaba a su mesa,
mirando al vacío con una mirada pensativa. Sin embargo, la sombra del pasado nunca la abandonaba por completo. Los recuerdos de aquellos días en los que había vivido con la apariencia de una mujer rica y exitosa, esos días en los que había sentido la mirada envidiosa de las demás, seguían acechando su mente. Aunque sus ojos ahora veían el mundo de manera diferente, la nostalgia por esos momentos de brillantez superficial seguía apareciendo, interrumpiendo su tranquilidad. A veces siento que nunca podré escapar por completo de esa vida que elegí. Me atormenta pensar en lo que pude haber tenido y lo que, en su lugar, perdí. No puedo dejar de pensar en cómo todo lo que tengo ahora es tan insignificante comparado con lo que soñé, reflexionaba, mientras la sensación de angustia comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. Pero a pesar de esas sombras, Matilde estaba aprendiendo a confrontarlas. Ya no se dejaba arrastrar por ellas con la misma facilidad. La mujer que había llorado por las pérdidas materiales ya no era la misma. Ahora, se enfrentaba a esos recuerdos con la mirada más madura, como quien observa un pasado lejano y ajeno. Cada vez que la nostalgia tocaba su puerta, ella le respondía con una paz que le había costado mucho tiempo alcanzar. Es cierto que he perdido mucho, pero ¿y lo que he ganado? He aprendido a vivir con lo que tengo, a encontrar belleza en las pequeñas cosas. He comprendido que mi valor no está en lo que poseo, sino en lo que soy capaz de dar. Mi vida no se mide por las joyas ni por las fiestas lujosas. Mi vida tiene valor por el amor que ofrezco, por la gratitud que siento por lo que es sencillo y verdadero, se decía a sí misma. Aunque las deudas que había contraído para reemplazar el collar seguían siendo una carga palpable, Matilde había comenzado a entender que, al menos, no las llevaba sola. Su esposo, que había estado con ella a lo largo de todo este proceso, también había cambiado. Había dejado de ser el hombre que solo se preocupaba por la estabilidad material y había comenzado a reconocer el verdadero valor de las cosas. Juntos, se ayudaban mutuamente a superar las sombras del pasado. La vida no es solo una cuestión de lo que se posee, sino de cómo se enfrenta cada momento. Juntos, aunque con menos de lo que soñábamos, estamos más unidos que nunca, pensaba Matilde al mirarlo, mientras la compasión comenzaba a reemplazar la desesperación en su corazón. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, en el collar perdido, se daba cuenta de la magnitud de su error. No solo había perdido algo material, sino que también había puesto en juego la confianza que tenía en sí misma y en su propio valor. Sin embargo, la lección había llegado demasiado tarde, y la verdad, aunque dolorosa, era la que ahora guiaba sus decisiones. En esos momentos de reflexión, las preguntas sobre el futuro se volvían inevitables. ¿Qué será de nosotros después de todo esto? ¿Cómo podré seguir adelante con el peso de la deuda y con las marcas de este sufrimiento en mi alma? Estas preguntas eran las que la desvelaban durante las largas noches en las que, incapaz de conciliar el sueño, miraba al techo, escuchando el silencio que reinaba en su hogar. A pesar de todo, encontraba una especie de consuelo en el hecho de que, por fin, había descubierto lo que realmente importaba. La vida puede ser dura, pero también es hermosa. No necesito más que lo que tengo, porque lo que tengo es suficiente, pensaba Matilde, alzando la cabeza con renovada determinación. El dolor del pasado seguía allí, como un eco lejano que no podía disiparse por completo, pero Matilde había aprendido a vivir con él. Ya no le temía, ya no lo veía como un monstruo aterrador, sino como una lección invaluable que la había moldeado y transformado. Había aprendido a aceptar que las cicatrices eran parte de su vida, pero no definían quién era. Ella, ahora más que nunca, entendía que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en lo que se pierde, sino en cómo se enfrenta lo que viene después. En su hogar, con su esposo a su lado, Matilde finalmente entendió que el verdadero lujo no estaba en el oro ni en las piedras preciosas, sino en los momentos compartidos, en el amor que se da y en la paz que se encuentra al aceptar la vida tal como es. El collar puede haber sido lo que me rompió, pero también fue lo que me enseñó a reconstruir mi vida, pensaba, mientras miraba por la ventana, contemplando el mundo con una mirada nueva y serena. Capítulo 13. La verdad revelada. El tiempo sigue su curso, y con ello, Matilde avanza por un camino de autodescubrimiento que nunca imaginó recorrer. Al principio, los días transcurrían lentos y pesados, pero ahora, después de tantas luchas internas y cambios, sentía que algo estaba por suceder. En su alma, el peso de la deuda y la humillación habían dado paso a un entendimiento más profundo de lo que realmente importa en la vida. Pero aún faltaba una pieza importante que debía encajar para que todo tuviera sentido.
La vida cotidiana, marcada por las horas de trabajo arduo junto a su esposo, se volvía cada vez más monótona, aunque había algo en su interior que latía con la necesidad de saber, de entender lo que el destino les había reservado. La pesada carga de la deuda seguía acechando en su mente, pero comenzaba a encontrar consuelo en la rutina simple. Había aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, del tiempo compartido con su esposo, de los momentos de calma en los que, sin necesidad de palabras, podían sentir que todo estaba bien. Sin embargo, una tarde, la vida de Matilde dio un giro inesperado. Un hombre, de porte distinguido, se presentó en su puerta, portando una noticia que cambiaría su percepción de todo lo vivido. «Madame, disculpe la molestia, pero he venido para entregarle un mensaje importante. Soy el mensajero de la señora Forestier, quien le manda un recado», dijo con una mirada seria y respetuosa. Matilde, sorprendida por la visita, invitó al hombre a entrar, aunque no podía evitar sentirse algo intranquila. No entendía por qué la señora Forestier, la mujer a quien había conocido en su juventud, le enviaba un mensaje tan misterioso. La memoria de aquel collar perdido y de la mentira que había tejido para ocultar su error todavía pesaba sobre ella. Pero antes de poder formular alguna pregunta, el hombre continuó. La señora Forestier desea que sepa que, por muchos años, ella nunca supo que el collar que le prestó era una imitación, una réplica, no un collar de diamantes, dijo el mensajero con voz tranquila. Matilde sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La revelación de esa verdad la dejó atónita. El collar que había creído valioso, la razón detrás de su sacrificio, de su vida de penurias y sufrimiento, no había sido más que una falsificación. ¿Cómo? ¿Era falso? ¿No eran diamantes? ¿Todo esto por nada?, pensó, intentando asimilar la noticia. El mensajero, al ver la reacción de Matilde, continuó con calma, como si ya supiera lo que ella estaba sintiendo. Así es. El collar que le prestó la señora Forestier era solo una réplica, una pieza sin valor. Ella lo había adquirido por un precio modesto, sin saber que se trataría de un regalo tan preciado para usted, explicó el hombre. Las palabras del mensajero retumbaban en la mente de Matilde. Sentía como si el mundo entero hubiera dado un vuelco. Todo lo que había hecho, todo el sacrificio, las noches sin dormir, los años de arduo trabajo para reemplazar lo irreemplazable, habían sido en vano. Había gastado tanto esfuerzo, tanto tiempo, solo para encontrar que aquello que había perdido no era más que una burla de la vanidad humana. Pero, ¿por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué me ocultó la verdad durante tanto tiempo?, se preguntaba Matilde, llena de confusión y de enojo. Sin embargo, lo que más le pesaba no era tanto la mentira de la señora Forestier, sino el hecho de que había dedicado tanto de sí misma a una ilusión que había destruido su vida. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Por qué no lo descubrí antes? He arruinado mi vida, he destruido mi paz por algo que no valía nada. Todo por la vanidad y el deseo de aparentar, de ser quien no era, pensaba Matilde, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El mensajero, consciente de la magnitud del impacto que sus palabras tenían, se levantó para irse. Antes de salir, se volvió hacia ella una vez más, con una expresión seria. «Madame, quizás esta revelación le cause dolor, pero también es una oportunidad. Ha aprendido algo que muchos nunca aprenden. Lo que realmente importa no se puede comprar ni se puede fingir. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos». Con esas palabras, el mensajero se despidió de Matilde, dejándola sumida en un mar de emociones contradictorias. Por un lado, sentía rabia, tristeza y frustración por todo lo que había perdido. Pero por otro, comenzaba a entender que esta verdad, aunque amarga, le había mostrado el camino hacia algo mucho más importante: la liberación del peso de su propia vanidad. He vivido en la mentira durante tanto tiempo. He sido esclava de mi propio deseo de ser alguien más, de ser admirada. Pero ahora, todo ha cambiado. Ya no tengo miedo de enfrentar lo que soy. He aprendido que la verdadera belleza no viene de las cosas que poseemos, sino de la paz que encontramos cuando nos aceptamos tal como somos, reflexionaba Matilde. Después de la partida del mensajero, Matilde se quedó sola en su casa, pensando en lo que había sucedido. La revelación le trajo más preguntas que respuestas, pero también una comprensión más profunda de su propia vida. Tal vez este sea el final de una etapa, el final de mi búsqueda por algo que no existe. Ahora puedo empezar a reconstruir lo que realmente importa, pensaba,
con la esperanza de que, finalmente, había aprendido la lección más valiosa de todas. La vida de Matilde nunca volvería a ser la misma, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo nuevo en su corazón. Algo que no provenía de las riquezas materiales, sino de una verdad liberadora, la paz interior, la autocomprensión y la aceptación de sí misma. Capítulo 14. La liberación y el cambio interior. Después de la revelación sobre el collar falso, el mundo de Matilde parecía haberse desmoronado en 1000 pedazos. Cada paso que había dado en busca de recuperar su vida, su dignidad y su posición en la sociedad, había sido en vano. Había sacrificado casi todo lo que tenía en nombre de una mentira, y ahora esa mentira no era más que una sombra que la perseguiría por siempre. A pesar de los sentimientos de desazón, tristeza y desesperanza que la invadían, algo más profundo comenzaba a nacer en su interior. Lo he perdido todo, pero quizás eso no sea el fin, sino el comienzo de algo nuevo, pensaba Matilde mientras miraba la calma que ahora se había instalado en su vida. A lo largo de los días que siguieron a la visita del mensajero, Matilde pasó por un proceso de introspección que no había experimentado jamás. Comenzó a entender que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una construcción basada en ilusiones y superficialidades. El deseo de destacar, de ser admirada y reconocida, la había cegado de la verdad. Había perdido la noción de lo esencial, y al enfrentarse a la realidad, se encontraba con un abismo de vacío, pero también con una oportunidad para encontrar algo más valioso. Aunque las huellas de los años de sacrificios y de sufrimiento físico seguían marcando su cuerpo, dentro de ella nacía una nueva forma de ver el mundo. ¿Todo lo que he hecho, toda mi lucha, fue en vano? ¿O acaso me ha llevado a algo más grande? A algo que no se compra con joyas ni con lujos. En su soledad, Matilde comenzó a reflexionar más profundamente sobre su vida, sobre las decisiones que la habían llevado hasta allí. Miraba a su esposo, que aunque había sufrido junto a ella, no parecía comprender la magnitud de lo que había sucedido. Él no sabe todo lo que me duele, lo que me atormenta. Yo soy la única que tiene que cargar con esta verdad, pensaba mientras lo observaba trabajar en su escritorio. Sin embargo, una parte de ella ya comenzaba a entender que su vida de sacrificios y de penurias tenía un sentido más allá del sufrimiento físico y material. En su interior, empezaba a aceptar la verdad que le había sido revelada, y en ese acto de aceptación, comenzaba a experimentar una forma de liberación, aunque dolorosa. Ya no soy la misma mujer. Ya no soy la mujer que solo pensaba en las apariencias y en lo que los demás pensaban de mí. Ahora soy alguien diferente, alguien que tiene que aprender a vivir con lo que es, no con lo que aparenta ser, pensaba. En los días siguientes, Matilde comenzó a cambiar en pequeños gestos, en detalles que no pasaban desapercibidos para ella. Su enfoque ya no estaba en las deudas o en los lujos perdidos. Comenzó a ver la belleza en las cosas más simples de la vida. El tiempo que compartía con su esposo en su modesta casa comenzó a parecerle más valioso que nunca. Empezó a disfrutar de las pequeñas conversaciones, de las risas compartidas, de la calma de su hogar, que antes le había resultado tan insignificante. Lo que hemos tenido siempre ha sido suficiente. Lo que realmente importa es estar juntos, aprender a vivir con lo que somos, y no con lo que nos gustaría ser. La vida no está en el oro ni en las joyas, está en los momentos que compartimos, en el amor que damos y recibimos, reflexionaba. Un día, mientras caminaba por la calle, Matilde se encontró con una señora que conocía de sus días de juventud. Esta señora, al verla, la saludó con una sonrisa que, aunque cordial, era más bien distante. El cambio de Matilde era evidente. La gente ya no me mira como antes. Ya no soy la misma mujer que buscaba ser admirada, pensaba mientras recibía el saludo. Aunque, en su interior, sabía que este cambio era necesario y que, al final, era la única manera de encontrar la paz. La verdadera riqueza está en vivir de manera sencilla, en valorar lo que realmente tenemos. No necesito más que esto para ser feliz, se dijo mientras continuaba caminando hacia su casa. Matilde había alcanzado un punto de inflexión, y aunque no todo estaba resuelto, comenzó a aceptar que las circunstancias en las que se encontraba, por muy duras que fueran, no definían su valor. La experiencia del collar, su sacrificio y el sufrimiento de años, se había convertido en una lección que ahora formaba parte de ella. He perdido tanto, pero he ganado algo mucho más importante. He ganado paz, pensó con determinación. El amor por su esposo, por su vida sencilla, por los pequeños momentos que compartían,
empezaba a crecer más que nunca. Ya no había espacio en su corazón para los lujos y las apariencias que antes le habían obsesionado. Se dio cuenta de que su vida, a pesar de las dificultades, era rica en amor, en comprensión y en las verdaderas bendiciones que la vida le había dado. Este es el principio de una nueva etapa. No sé si seré feliz como antes soñaba, pero ahora sé que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas que poseemos, sino en lo que somos capaces de valorar y amar, pensaba mientras se sumía en la quietud de su hogar. De alguna manera, Matilde sentía que había dejado atrás la persona superficial y ambiciosa que una vez fue. La mujer que soñaba con ser algo más, con tener más, se había ido, y en su lugar había emergido una mujer que entendía que la verdadera belleza se encuentra en la aceptación, en la sencillez y en el amor genuino. Había experimentado una transformación profunda, y aunque no podía deshacer los años perdidos, sabía que a partir de ahora caminaría con una comprensión nueva, una que no dependía de lo material, sino de lo intangible, lo que realmente tenía valor. Capítulo 15. El desenlace y la verdadera conciencia. La vida de Matilde había cambiado de una manera tan profunda que las huellas de lo ocurrido aún la acompañaban, pero la mujer que ahora era ya no se parecía en nada a la joven que alguna vez soñó con ser rica y admirada. El camino que recorrió desde la mentira del collar hasta la verdad que tanto la había atormentado fue arduo, pero al fin se encontraba en un lugar donde la paz comenzaba a tomar su lugar. No todo había sido un sacrificio en vano, como al principio lo pensó. Cada momento de sufrimiento, cada sacrificio realizado había sido, de algún modo, necesario para alcanzar la libertad interior. A pesar de todo, los recuerdos del pasado no desaparecían por completo, y los sacrificios realizados seguían siendo una carga en su corazón. Habían pasado 10 años desde que todo comenzó, 10 años de arduo trabajo, de sufrimiento y de dificultades que habrían podido destruirla, pero que, de alguna manera, la habían fortalecido. Matilde ya no era la mujer vanidosa que ansiaba pertenecer a la alta sociedad. Ahora, con el paso del tiempo, su perspectiva de la vida había cambiado. Se encontraba de nuevo con su esposo, a quien había amado y con quien había compartido su vida a través de los sacrificios, y en esos días silenciosos, algo había cambiado en su relación. La verdad que ambos habían ignorado, la verdad de los sacrificios y de las consecuencias de la mentira, había quedado atrás, y de alguna forma, los dos habían llegado a un entendimiento más profundo, sin que las palabras fueran necesarias. Un día, mientras caminaba por el mismo camino que recorría hace años, con la mirada fija en las calles de París, Matilde encontró la misma sensación de pérdida que había sentido en su juventud, pero ahora la veía de otra manera. Todo lo que había perdido, todo lo que había sacrificado, parecía finalmente tener un sentido más grande. La sonrisa de su esposo, aunque envejecida y llena de arrugas, le parecía más sincera que nunca. Ya no había fantasía en sus miradas, solo una comprensión silenciosa. Si supiera todo esto antes, tal vez no habría sufrido tanto, pensó Matilde. Pero, al mismo tiempo, sabía que sin el sufrimiento, no habría llegado a comprender la importancia de lo que realmente importa. En la tarde de ese día, la familia de Matilde recibió una carta inesperada. Era un mensaje que provenía de la misma joyera que había creado el collar falso, quien, años atrás, había sido cómplice de la gran mentira. A través de la carta, la joyera les revelaba algo que, hasta ese momento, Matilde jamás habría imaginado. El collar que ella pensó que había perdido, no era el que había comprado originalmente. El collar que Matilde había sustituido por el falso era, en realidad, de mucho menor valor, aunque la joyera no había tenido la oportunidad de revelarlo antes debido a la confusión que se había generado alrededor del suceso. Todo lo que hice, todo lo que sacrificamos por ese collar era solo una mentira, reflexionaba Matilde mientras leía la carta, al darse cuenta de lo innecesario que había sido todo. El impacto de esta revelación fue inmediato. Matilde se quedó en silencio, observando la carta con incredulidad, sin saber si debía reír o llorar. En ese momento, la última de las ilusiones que le quedaban se desvaneció por completo. El collar, que había sido el centro de su vida y su sacrificio, no valía nada. Pero más allá del valor material del collar, Matilde comprendió que todo el sufrimiento, la angustia y el esfuerzo que había puesto en intentar recuperar una vida de lujo y apariencia no servían para nada. El verdadero tesoro, pensó, es la vida misma, los momentos que compartimos, el amor que damos y recibimos. Con esta revelación, Matilde tuvo finalmente el entendimiento completo de lo que había sido su vida. La verdadera riqueza no está en los objetos ni en las joyas. La riqueza está en lo intangible,
en lo que no se puede tocar ni ver, pero que da sentido a la vida: el amor, la gratitud, la paz interior. El peso de la verdad se desmoronó sobre ella, pero no como una carga, sino como una liberación. Ya no le importaba lo que había perdido, porque había ganado algo mucho más valioso: la comprensión de lo que realmente importa. Con el paso de los años, la mujer que alguna vez había sido prisionera de sus propios deseos superficiales, había sido liberada de la prisión que ella misma había construido, y en su lugar, emergió una mujer más sabia, más serena, más consciente de lo que significa vivir verdaderamente. Todo lo que creía saber sobre el valor de las cosas era erróneo. Pero ahora sé que la verdadera belleza de la vida se encuentra en lo simple, en lo cotidiano, y en el amor que compartimos, pensaba Matilde, mientras observaba cómo la luz del atardecer comenzaba a llenar la habitación. A partir de ese momento, Matilde ya no temía a las miradas ajenas, ni a la opinión de los demás. Había encontrado su paz, y aunque nunca podría olvidar el sufrimiento por el collar y los años perdidos, ya no los veía como una tragedia. Los veía como la clave para su despertar, la causa que la llevó a ver las cosas con otros ojos. Y así, la vida de Matilde se fue transformando poco a poco, con un amor renovado por su esposo, por su vida sencilla, por la verdadera riqueza de la existencia. Aunque las cicatrices del pasado nunca se borrarían por completo, su conciencia había evolucionado. Ya no le importaba lo que había perdido, porque al fin había ganado algo mucho más valioso: la sabiduría y la paz interior que le permitieron vivir el resto de sus días con gratitud, sin más mentiras, sin más máscaras. Y así llegamos al final de esta historia tan profunda, llena de giros, sacrificios y, sobre todo, lecciones sobre lo que realmente importa en la vida. El viaje de Matilde, su transformación de la vanidad a la comprensión, nos recuerda que, a veces, lo que más valoramos no es lo que realmente nos da la paz ni la felicidad. Es un mensaje poderoso sobre el verdadero significado de la vida, que no está en las apariencias ni en los objetos materiales, sino en los momentos que compartimos y la forma en que elegimos vivir. Si te ha tocado el corazón esta historia y encuentras valiosas las lecciones que Matilde nos deja, te invito a suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. Aquí, buscamos traer contenido que te inspire, que te haga reflexionar y que te acompañe en tu propio camino de crecimiento personal. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado, activar la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo, y compartir este contenido con tus amigos o seres queridos que puedan encontrar en estas palabras algo significativo. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más material de calidad para ti. Tu participación es clave para que podamos continuar brindándote contenido que inspire y transforme. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde exploraremos más historias que nos invitan a reflexionar y a mejorar como seres humanos. Hasta entonces, sigue buscando lo que realmente importa, y recuerda que en la vida, la verdadera riqueza está en lo que no se ve. Hasta pronto.